Bendiciones a todos los que están del otro lado. Este es el programa Vasos de Misericordia, correspondiente al día viernes 19 de mayo del 2023. Estamos en vivo y bueno, comenzamos en este día, como siempre, con la palabra del Señor. Estamos en la predicadora FM 94.1. Podés estar comunicándote a los teléfonos de la radio, que son al 11... al WhatsApp al 11 60 39 33 75 y al teléfono de línea, que es el 60 71 38 45. Estamos solícitos de recibir tu mensaje, tu petición de oración o lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, vamos a empezar en este día viernes, como siempre, con una enseñanza de la palabra de Dios, y vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por haberme permitido llegar en este día viernes. Señor, te pido que el mensaje sea de bendición para cada uno de los hermanos que está del otro lado y que toque sus corazones, Padre. Que toque sus corazones, Padre, y que transforme sus vidas, Señor, porque para eso es dada tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar rápidamente, porque la hora pasa, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la esclavitud mental. La esclavitud mental y las consecuencias que puede traer una mente esclava, una mente que está esclava, ya sea de patrones de pensamiento, del sistema de este mundo, de los regímenes del sistema de este mundo, o de doctrinas erróneas o erráticas que muchas veces nos quieren desviar del propósito de Dios. Cuando uno tiene transcurrido un tiempo en los caminos de Dios, habla con propiedad cuando habla de estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo que perder en los caminos del Señor. Y en esta tarde me gustaría que abras tu corazón para que puedas entender o conocer los principios espirituales que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia, para que salgas de esa mentalidad de esclavitud, para que salgas de esa mentalidad esclava. Ahora bien, ¿por qué hay gente que vive bajo el yugo de la esclavitud? Si analizamos este tema bajo la palabra de Dios, bajo lo que dice la Escritura, a la luz de la Biblia, veremos que el origen de la esclavitud mental es cuando una persona se comienza a alejar de Dios, cuando una persona comienza a entibiarse con las cosas de Dios y lentamente la persona toma distancia de las cosas de Dios. Cuando no hay compromiso con las cosas de Dios, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas de ser presos de nuestros patrones de pensamiento, estamos presos de caer en doctrinas erráticas, porque no nos tomamos el tiempito de escudriñar las Escrituras. Así como los estudiantes universitarios toman su tiempo para estudiar, nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tomarnos el tiempo necesario para escudriñar todo lo que es predicado en las congregaciones, todo lo que se nos predica en las iglesias, para no vivir conforme a patrones de pensamiento, para no vivir aceptando las cosas de este mundo, las cosas, los principios que ofrece este sistema del mundo. Ahora bien, estamos hablando del tema de la mentalidad esclava, una mente esclava. Y vemos eso en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido con un propósito de servicio. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Un pueblo que fue escogido por Dios para hacer la obra de Dios. Cuando se apartó de Dios comenzaron los problemas. Cuando se empezó a enfriar, comenzaron los problemas. Cuando se empezó a entibiar con las cosas de Dios, a tomarla a la ligera, con liviandad, ahí es cuando nosotros ya corremos el peligro de ¿qué? De caer en doctrinas erróneas, de decirle amén a cualquier cosa que nos digan. Por no escudriñar me dicen algo y yo digo amén. Y no me tomo el tiempo de estudiar la Biblia. Entonces cuando el pueblo se comenzó a apartar de Dios, comenzó a tener problemas. Comenzó a vivir una esclavitud, una vida de esclavitud. Una esclavitud que duró más de 400 años. Y en el pueblo de Dios hay mucha gente que hace muchos años tiene una mente atada
a doctrinas erráticas, cosas mal enseñadas, mal interpretaciones bíblicas, y como toma eso, su vida se rige bajo el error. Por eso después dicen, bueno, estoy en Cristo, pero no avanzo, estoy con el Señor, pero mi vida sigue igual, porque si uno primeramente quiere la bendición de la finanza, la bendición material, como la mayoría de la gente quiere, primero tiene que ver cómo está su relación con el Señor. El enfriamiento del pueblo de Israel hacia las cosas de Dios le costó muy caro, más de 400 años de esclavitud. Ellos pasaron a ser esclavos de los egipcios, de gente corrupta que los maltrataba de una manera horrenda. Nosotros cuando nos enfriamos con Dios pasamos a ser esclavos de los falsos maestros, por ejemplo, esclavos de las falsas doctrinas, esclavos de las enseñanzas erróneas. Pero Dios no dejó a su pueblo desamparado. Comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a orar a Dios, y fue así que Dios envió a su siervo Moisés. Esto ya pasó. El Señor, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, nos mandó, nos envió al Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor. Es que el anhelo de Dios es sacar a su pueblo de la esclavitud. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos, nosotros como cristianos, como somos bendecidos, ¿qué dice el libro de Efesios? Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros tenemos que ser las personas más felices sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que el Señor ya nos bendijo. Ya está. La obra ya fue consumada, ya está, ya somos personas bendecidas. A diferencia de la gente que no tiene, nosotros somos personas que estamos bendecidas. Tendríamos que caminar en la bendición de Dios, de gloria en gloria, de banquete en banquete de bendiciones con el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando la mente esclava no puede disfrutar de la bendición de Dios. Y la esclavitud nosotros tenemos que entender que siempre es espiritual. ¿Y qué tengo que hacer para salir de una mente esclava? Primeramente, para salir de la mente esclava yo tengo que aceptar, reconciliarme con Dios, aceptando a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Ahora, una vez que lo acepté, ¿qué tengo que seguir haciendo? Tengo que cambiar mi manera de pensar. Nosotros venimos del mundo y del mundo nosotros tenemos frustraciones del mundo, patrones de vida que adoptamos de nuestra familia, y la enseñanza que más se le arraiga al ser humano, en su mente y en su corazón, es lo que aprende en el hogar, lo que nosotros aprendemos en nuestro hogar paterno, nuestro hogar materno. Eso nos va a marcar, eso nos va a condicionar, porque esa es la enseñanza principal, esa es la que se arraiga en la mente y en el corazón, lo que aprendemos en casa. Entonces el Señor por eso dice, 2 de Corintios 5:17, nueva criatura soy, porque tenemos que dejar eso que nosotros adquirimos de la familia, ese estándar de vida, esas peleas familiares, esas disensiones familiares. Nosotros tenemos que desarraigarnos de ese modelo familiar. Por eso dice el Señor que vino a hacer nueva todas las cosas. Pero ¿dónde dejo yo 2 de Corintios 5:17? ¿Dónde coloco yo 2 de Corintios 5:17 si yo digo que así como mi primo le pasó esto en la vida y a mi prima le pasó esto en la vida, yo voy a heredar lo mismo porque es una herencia familiar? Hay cristianos que estando en Cristo todavía sienten en su vida que están bajo maldiciones familiares. Y la pregunta es, ¿dónde colocamos 2 de Corintios 5:17? Que el Señor hace nueva todas las cosas, que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces hay cosas que no nos hemos apropiado en la fe, por eso nosotros venimos arrastrando siempre lo mismo, la falta de cambio. ¿Por qué? Porque hay una mal enseñanza que está mal dada. Entonces, ¿por qué no se puede vivir una vida de bendición? Porque hay una ceguera que nos impide ver la bendición de Dios para nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué todavía no se ha revelado
y esta verdad del Señor en nuestra vida, porque nosotros mismos impedimos al Espíritu Santo el obrar en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que saca ese velo. Cuando nos saca ese velo que nosotros tenemos en nuestros ojos, vamos a ver la palabra y vamos a ver verdades que antes no las percibíamos. Las leíamos, hay muchas veces que nosotros leemos la palabra de Dios, pero no percibimos la palabra espiritualmente porque estamos ciegos espiritualmente. Almáticamente seguimos estando en el sistema de este mundo y leemos con ese alma arraigada en el mundo la Biblia y no podemos percibir las riquezas en gloria que están en la palabra de Dios. No podemos apropiarnos de la bendición de Dios porque todavía estamos con el alma pegada en el mundo. Entonces, vamos a ver cuando el Espíritu saque ese velo, verdades que antes habíamos leído, pero que ahora las percibimos, las concebimos. Las percibimos, ¿por qué? Porque se nos ha revelado, pero esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor vino precisamente a romper ese velo que nos impide ver la verdad de Dios, que nos impide, que nos separa de disfrutar de las bendiciones de Dios. Si nosotros vamos al libro de Números capítulo 13, versículo 27 al 33, vamos a ver un poco qué es esto de la ceguera. Vamos a entender un poco más vamos a leer Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Y dice la palabra de Dios: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué pasa acá? Esto ya pasó. Lo que no pasó es la mente esclava. La mente esclava, a pesar de que estamos leyendo el Antiguo Testamento, actualmente sigue estando esta mente esclava en mucha gente cristiana. No se puede. Nosotros somos pequeñas langostas, no se va a poder. Solamente una persona había tomado la tierra que el Señor le había dado. En fe ya se había apropiado. Nosotros podremos, los otros, el 100% del pueblo que estaba ahí, solamente uno. No se va a poder. Hay gigante, pero el Señor te la dio a la tierra. No se va a poder, no se puede. Entonces la bendición está bien, lo que es la mente esclava. La bendición está, pero la mente esclava dice que no se puede. O sea, estaban almáticamente y espiritualmente en Egipto. Ya el Señor le había dado, le había entregado, podríamos decir en bandeja, la bendición, pero como ellos estaban almática y espiritualmente en Egipto, no podían percibir la bendición de Dios que estaba en sus narices. Eran esclavos de sus patrones de pensamiento, porque ellos se habían criado de familias de esclavos, y bueno, ya se criaron con ese patrón. Por eso el Señor dice que vino a hacer nueva todas las cosas. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. ¿Cómo? Nuestro sistema familiar de enseñanza del hogar cayó. Ellos se habían criado en un centro familiar de esclavitud. El abuelo era esclavo, la abuela era esclava, la madre era esclava, el padre era esclavo. Por ende, ¿qué dicen los hijos?
Y bueno, si toda mi familia fue esclava, yo también voy a ser un esclavo. Entonces eso es lo que vino a hacer el Señor. El Señor vino a sacarnos de la esclavitud, de los patrones espirituales que hay en la mente de esclavitud. El que está en Cristo no puede vivir con una mente esclava. El que está en Cristo no puede vivir bajo el yugo de las maldiciones familiares, vaticinando que lo que le pasó a mi primo, lo que le pasó a mi hermano, lo que le pasó a mi padre, me va a pasar a mí porque estoy bajo una maldición familiar. Si nosotros estamos en el Señor, nueva criatura somos. El Señor nos ha escogido para marcar la diferencia y no para perpetuar la miseria familiar. Pero la mente se tiene que abrir a las verdades bíblicas, no a lo que dice una persona. Nuestras mentes se tienen que abrir a la palabra que dice nuestro Señor Jesucristo: yo hago nueva todas las cosas. Y el que está en Cristo, el que está en mí, dice el Señor, nueva criatura es. O sea, nuestra mente se tiene que entreabrir a la palabra de Dios y captar, percibir el mensaje de la palabra. Ahora, si estamos siendo oprimidos por algún yugo, por algún problema constante, ya es otro tema, ya es algo que uno le abrió la puerta al enemigo. El enemigo no necesita una puerta entera para entrar. Una pequeña brecha que tenga para entrar en nuestra vida, la va a aprovechar. Porque el Señor no va a permitir que nuestro esfuerzo caiga en saco roto. Si hay cosas que en nuestra vida no arrancan, el libro de Ageo nos dice... El libro de Ageo nos da un buen consejo. Sembráis mucho, Ageo 1, 6 al 7. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Pero el Señor no va a permitir que tu esfuerzo caiga en saco roto porque vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios. Entonces, si nosotros estamos con el saco roto, o sea, haciendo un esfuerzo que no tiene resultado, es porque, ¿qué dice después el profeta Ageo? Meditad en vuestros caminos. ¿Qué es lo que están haciendo? Ese es otro tema. Ahora estamos hablando de la mente esclava, de por qué una persona vive en esclavitud. Acá el pueblo de Israel vemos que fue a ver la tierra, era gente que había nacido en un contexto de esclavitud y no veía más que esclavitud. No se va a poder. Nosotros somos pequeñas langostas, son gigantes, y la excusa para no querer salir adelante. El ser humano, cuando no quiere salir adelante, no quiere progresar, va a poner excusas. Soy un pequeño ser insignificante, la falsa humildad. El que se hace el pobrecito, el que yo no puedo, yo nací así, esa también es una forma de orgullo. No lo merezco, soy poca cosa. Esa es una forma oculta de orgullo que se esconde en la autocomiseración. O sea, esta gente era que recibió una formación en el hogar basado en la esclavitud y no veía otra cosa. Ya su mente era esclava de la esclavitud, ya se había acostumbrado a eso. Lo que habían aprendido en el hogar influyó en su estilo de vida, y llevaron esa esclavitud a su hogar, a su nuevo hogar. Incluso les estaba impidiendo disfrutar de la bendición que el Señor le quería dar. Y muchas veces esa mente esclava se convierte en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El miedo al cambio. ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre que le pasó a Job cuando estaba pasando por su enfermedad. ¿Para qué quiero vivir si no tengo futuro? Ahí estaba hablando el enemigo a través de la boca de Job. ¿Para qué voy a vivir si no tengo futuro? Pero ¿cómo puede una persona que tiene temor de Dios hablar así? Porque muchas veces la mente a veces se obnubila por la tribulación, por esa aflicción, y nos dice decir cosas que nos contaminan. ¿Qué dijo el Señor? Todo lo que sale de nuestra boca nos contamina. O sea, tenemos que empezar a tener estos principios bíblicos y salir de toda esclavitud mental. ¿Y cuál es el problema que acarrea una mente esclava? Nos impide vivir la libertad en Cristo.
nos impide vivir la libertad en el Señor. Estamos atrapados. No podemos vivir esa vida que el Señor quiere para nosotros. Entonces estamos hablando de un tema bastante serio. ¿Y qué vemos en el libro de Números? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Se había acostumbrado a la esclavitud de Egipto. No se preparó para el cambio. Una mente esclava no está preparada para cosas nuevas, para experimentar la bendición de Dios. Una mente esclava se acostumbró la falsa seguridad que tenían en Egipto. Ellos tenían su comida, a pesar de que lo maltrataban y de manera horrenda, se habían acostumbrado a esa vida, con tal de tener para comer y un lugar donde dormir. ¿Qué importa la esclavitud? Eso es una mente esclava. ¿Cuántas personas son esclavas de personas? Están bajo la opresión del yugo de personas. Por no decir, bueno, hasta acá se llegó, soy libre en Cristo, me voy a apropiar de lo nuevo que tiene Dios para mí. No, se acostumbró es como un animal que está atado con una cadena al cuello. Mientras haya para comer y tenga donde dormir, no. El Señor nos llamó a tener bendiciones. El Señor nos llamó a dar fruto, y no solamente a dar fruto que perdure. O sea que una mente esclava es una mente atrapada que no puede salir de ahí. Todas estas mentes que vemos acá del libro de Números estaban en cautiverio, y el cautiverio mental nos impide ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Habían pasado 400 años de esclavitud, ya se habían adaptado a la esclavitud. El Señor vino a romper el velo, vino a sacarnos de la esclavitud. Por eso cuando salen a inspeccionar la tierra, un pequeño problemita y se terminó todo. Por más que sea Dios en persona que se lo dé, no, un pequeño problema, no importa que la leche fluya leche, miel no se va a poder, porque esa es la mentalidad esclava. Entonces, traspolemos esto de la mente esclava, que ya dijimos que nos roba de la bendición, que nos hace tener una vida miserable porque no sabemos romper con todo lo que hemos adquirido y adoptado en nuestra vida, que vienen de nuestros familiares y que se rompen en nombre de Jesús. No puede decir un cristiano que está bajo maldición, porque ¿para qué el Señor fue a la cruz entonces? No está viviendo el Evangelio de Cristo, está en la ley. Entonces esto es muy importante. Una mente esclava es lo peor que le puede pasar a un creyente. Una mente esclava es lo peor que le puede. ¿Por qué? Porque no entiende o no le ha revelado aún que su vida no tiene ya que repetir hechos y acontecimientos pasados, que su vida ya no está bajo la maldición de la abuela, la maldición del abuelo. Nosotros tenemos nuestro Señor y Redentor que pagó un precio por nuestra libertad de esas herencias generacionales. No entiende que ya no tiene que vivir con miedo de que las cosas malas que le pasó a los abuelos se va a perpetuar en su vida. Hay mucha gente cristiana que vive pensando que está bajo maldiciones familiares, porque ahora somos nuevas personas en Cristo. Entonces eso cae por tierra. Sabiendo esto, no podemos decir, bueno, nací así y voy a morir así. Porque si no, como dije al principio, ¿dónde ponemos 2 Corintios 5:17? ¿Qué hago con este versículo? ¿Acaso me está mintiendo la Biblia? No me sé apropiar de las verdades bíblicas, no me tomo el tiempo. Una mente esclava no entiende que ha sido revestida del poder de Cristo, que la salvación no se pierde porque la recibimos por gracia y nadie puede negociar su salvación. La Biblia dice en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No habla de perder la salvación, habla de que el que no nace de nuevo no va a ver el rostro de Dios. Acá no es cuestión de perder la salvación, acá es cuestión de nacer de nuevo. Efesios 2:8-9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es mérito de ustedes, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces estas pequeñas zorras que se infiltran y que son permitidas a veces como enseñanza, nos estropean, nos impiden disfrutar de la bendición de Dios. Una mente esclava no entiende que no tiene que andar anulando el acta de los decretos en su contra, porque Cristo en la cruz del Calvario ya anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es esa acta de los decretos? ¿Qué es esa acta de los decretos que me habla el libro de Colosenses? Es un listado de delitos y pecados en nuestra contra, que había en nuestra contra. Toda persona que existe aquí en la tierra tiene un listado de delitos y pecados en su contra. Hasta en tanto y cuando acepte a Cristo en su vida, y en ese momento ese listado de delitos y pecados es anulado. ¿Por qué? Porque el Señor, solamente el único que podría pagar y anular ese listado de delitos y pecados contra nosotros, era el Señor Jesucristo. Colosenses 2:14 me dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que el Señor ya anuló el acta de los decretos, ese listado de delitos y pecados que había en contra de nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para anular esa acta de decretos en contra nuestra. No puedo decir, esta noche vamos a anular el acta de los decretos en contra que lanzaron contra tu vida. O esta noche vamos a anular esa entrega. No. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Cristo, consagrar nuestra vida a Cristo. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Toda hechicería, toda brujería ya fue anulada en la cruz del Calvario. No tengo que hacer nada para anularla. Esto pasa cuando el creyente cae en esto de, o esta noche vamos a anular, cuando la persona no se toma el tiempo de estudiar las Escrituras. No hay que hacer nada, solamente recibir a Cristo en nuestro corazón, andar en santidad, caminar en el camino del Señor. Entonces, por no tener tiempo de escudriñar la Biblia, decimos renuncio a todo espíritu de miseria, a todo espíritu de hechicería, y le ponemos el nombre. Y lo único que tenemos que hacer es, Señor, te recibo en mi corazón, transforma mi vida, quiero que cambie mi vida. Lo único que nosotros tenemos que ir despojándonos es del viejo hombre, de los hábitos. De las cosas espirituales se encarga Dios, y de las cosas terrenales, de nuestras cosas, de los hábitos que nosotros, por eso dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. El reino de Dios es acción, tenemos que tener la voluntad, con la ayuda del Espíritu Santo, de dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Después de lo espiritual se encarga Dios, ya entregando mi vida a Cristo. El Señor clavó el acta, ese decreto que había en contra de nosotros en la cruz del Calvario. No tenemos que andar nombrando hechicero, el nombre de la brujería. Nosotros tenemos que nombrar, la sangre de Cristo tiene poder en mi vida. Ya fue anulada esa acta. Ningún ser humano puede decir, anulé hoy el acta de los decretos contra la vida de tal persona. Eso es jugar con la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que nuestro Señor no solamente nos salvó, anuló todas esos listados de pecados y delitos que había en contra nuestra. No es que una persona se tiene que levantar a empezar a anular lo que el Señor ya hizo en la cruz. Estas son las mismas personas que piensan que la salvación se pierde y que tienen que hacer algo para ganarla o para no perderla. Porque en todo caso, si la persona tropieza y dice, abogado tenemos, se tiene que arrepentir y volverse al camino del Señor. Porque de ser así, en todo caso, estaríamos confiando en nuestra propia capacidad y no estaríamos descansando en Dios. Por eso hay mucho cristiano atribulado. Por eso hay muchos cristianos porque se ponen en un lugar de hacer cosas que el Señor nos mandó a hacer. El Señor mandó
a que entreguemos nuestra vida a Él. Porque la obra la hizo Él y le aventó todos los beneficios de esa obra redentora al recibirlo en mi vida y a consagrar mi vida a Él va a tener efecto. No necesito una persona que me esté diciendo los nombres de las hechicerías, hoy anulo esto que hicieron contra vos. No, te lo agradezco. Te está mintiendo acá el que hizo la obra redentora es el Señor Jesucristo. Lo mismo que las obras, no puede, por más obras que hagamos, nada nos puede poner en el cielo el día que nosotros partamos de esta tierra. Todo es por gracia, ya está hecho, ya está anulado el acta de los decretos, ya fuimos salvos. Rompo con todo espíritu ancestral de tus padres. No, vos no tenés que romper con nada, lo único que tenés que hacer es apropiarte de lo que dice Colosenses 2:14, que el acta ya fue anulada, nada más. Y es tan fácil y sencillo tener paz mental, ir uno a la noche a dormir y decir, verdaderamente estoy contigo, tú has hecho la obra, solamente tengo que descansar en ti. Y estar en la gracia no significa que yo tenga que cruzarme de brazos y no hacer nada. No tengo que andar en santidad, consagrar mi vida, despojarme de lo que me tengo que despojar, pero de lo espiritual, de las maldiciones familiares, de los espíritus malignos, todo fue llevado a la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que resistir al diablo, andar en santidad, despojarnos de las cosas que no nos convienen. No hay peor cosa que un cristiano incrédulo. No hay peor cosa que un cristiano que no camina por la palabra de Dios, porque se deja confundir por cualquier persona. Una mente esclava le crea a cualquiera, una mente esclava se deja llevar, una mente esclava es una mente que está en cautiverio, pero el Señor no quiere que andemos como errantes. El Señor no quiere que andemos como errantes después de la gran obra que Él hizo en la cruz. Que perdí la salvación, que tengo que hacer algo para ganar la salvación, que tengo que ir a tal evento para anular el acta que está en mi contra. No, el Señor quiere que seamos libres, que vivamos nuestra libertad en Cristo, que gocemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso esta tarde te invito a que te tomes tu tiempo con el Señor, no 15 minutos, no 10 minutos, que te tomes un tiempo con la palabra. Y otra cosa, nuestro maestro, enseñador de la palabra es el Espíritu Santo. Porque por más que una persona te revele la palabra, o sea, te diga la revelación de la palabra, si uno no está todavía preparado, maduro para recibir esa verdad, no la va a tomar. El Espíritu Santo sabe cuándo es el momento justo. Cuando leemos la palabra, Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro por excelencia. Por eso es que el Señor nos manda a escudriñar la Biblia, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro que nos va a ir guiando en lo que nosotros tenemos que saber para vivir. No para que tenemos que sabernos esto de memoria, para no ser engañados, para vivir en libertad. Para no andar con miedo de que el vecino me hizo tal hechicería, ay, que me hicieron esto, y qué voy a hacer, y la obra del Señor, ¿dónde está? Y el caminar en victoria, que somos más que vencedores, ¿dónde está? Y que somos nuevas criaturas, ¿dónde está? Nosotros lo único que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor y no poner obstáculos a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, que no es poca cosa. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gloria y la honra por esta palabra, te doy las gracias por las personas que estuvieron escuchando del otro lado, Padre. Te pido que ninguno caiga en error, Padre, que lo saque de todo error doctrinal, Padre, que podamos vivir la libertad en Cristo, Señor, que podamos descansar en tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel y verdadera, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos revele lo que dice tu palabra acerca de lo que tú fuiste a hacer en la cruz del Calvario, que nos apropiemos de los beneficios de tu obra redentora, Señor. Sácanos toda ceguera, todo velo ahora se corta en el nombre de Jesús. Todo velo que por años nos hizo vivir errantes, en el nombre de Jesús ahora se corta, para que podamos vivir la vida que tú quieres que cada uno de nosotros vivamos, para que cumplamos el propósito por el cual vinimos a esta tierra. Que toda ceguera caiga por tierra, que el velo se corra y que podamos percibir
la palabra de Dios, que podamos vivir la palabra de Dios, que podamos vivir la libertad en Cristo Jesús, que tú ya has consumado todo, que ahora nosotros tenemos que ponernos más en la brecha, firmar nuestros pasos, resistir al enemigo para cumplir tu propósito y para llegar, alcanzar, terminar la carrera que hemos empezado, y que tú nos ayudarás a llegar, porque tú nos has elegido para ser tus hijos, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día, Señor, y entregamos toda carga a ti, toda preocupación. Nos ponemos en tus manos para que sigas haciendo tu obra, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí la palabra del día de hoy viernes. Espero que haya sido de bendición, como siempre. Y bueno, a ver, tenemos mensaje. Zulma de Esquel de Chubut pide oración por su vida, pide ayuda al Señor por una puerta de trabajo. Roxana de Perichón Corrientes pide oración por la economía de su hogar. Y Noemí Sotelo de Santa Fe pide oración por su vida espiritual y su familia. Bueno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pongo estas peticiones, Padre, para que tú abras la ventana de los cielos, Padre, sobre estas vidas, Padre. Habla fuente de trabajo y sobre la vida espiritual, Padre. Obra en sus vidas espirituales, Señor. Ábrele puertas de trabajo, de bendición para esta familia, Padre, para estos hogares. Suple, Padre. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Confiamos en ti, Señor, que tú no nos dejarás, Padre. Tú suplirás según tus riquezas en gloria en cada uno de estos hogares, Padre, y también tus bendiciones espirituales, Padre, para que no anden en error, Señor. Bendice estas vidas, Señor, y te doy la gloria y la honra, las gracias, Señor, porque se pudieron comunicar, Señor. Te las entrego en tu mano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Gracias por comunicarse, hermanos, y será que seguiremos orando por estas peticiones y nos encontraremos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Muchas bendiciones.